Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el viaje de Khan y de Met a América. O mejor dicho, el viaje que nos han hecho creer que hicieron juntos. Porque, damas y caballeros, la historia detrás de esa fotografía que inundó las redes sociales es mucho, pero mucho más intrincada de lo que aparenta. ¿Listos para desenmarañar este misterio digno de una novela de espías? Antes de que empecemos a desentrañar este entuerto, quiero invitar, especialmente a aquellos que son nuevos por aquí, a suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita. Así, serán los primeros en enterarse de mis nuevos vídeos. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, un abrazo gigante y muchísimas gracias por su continuo apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, entonces, ¿es lo que realmente sabemos sobre ese supuesto viaje de Khan y de Met a tierras americanas? Hace no mucho las redes sociales se vieron sacudidas por un sismo de proporciones épicas con la aparición de una fotografía. Esa foto. Esa imagen que parecía, y recalco lo de parecía, confirmar lo que tantos fans en todo el mundo anhelaban con fervor, que la llama entre ellos, esa chispa que los unió en la pantalla, seguía viva, latente y lista para volver a encenderse. Se dice con razón, que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero en el complejo y a veces engañoso mundo de las celebridades, una imagen también puede ser maestra en el arte del disimulo, experta en ocultar una gran verdad. Y en este caso, mis queridos amigos, hay mucho más escondido bajo la superficie de lo que se ve a simple vista. Es un iceberg de secretos, si me permiten la analogía. Retrocedamos un poco y recordemos el contexto en el que todo esto se desarrolló. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con una fuerza casi ensordecedora en el universo de las telenovelas turcas. Su química en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que inevitablemente llevó a un gran número de personas a creer que su conexión iba mucho más allá de la simple actuación, del guión preestablecido. Y si a esa ya de por sí potente mezcla le añadimos la magia, a veces benéfica, a veces maléfica, de las redes sociales, la especulación se transformó en un verdadero torbellino, en un huracán de teorías y deseos. Después del éxito arrollador, del fenómeno global que fue Erkencicus los rumores de un romance en la vida real entre Khan y Demet eran constantes, casi incesantes. Cada mirada, cada sonrisa compartida en público, era interpretada como una señal inequívoca de amor. Sin embargo, como bien sabemos, la vida real a menudo se desvía de los caminos trazados por la ficción. Y lamentablemente para muchos ambos actores tomaron caminos separados, tanto en el plano profesional como en el personal. Siguieron sus propios rumbos, persiguieron sus sueños individuales. Entonces, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué pasó realmente con ese viaje a América? ¿Fue real o una simple ilusión óptica creada por el fervor de los fans? La foto que circuló profusamente por internet mostraba a Khan y Demet en un lugar que parecía paradisíaco o idílico. El sol, en su cenit, besaba sus rostros, otorgándoles un brillo dorado. Y sus sonrisas esas sonrisas. Parecían tan genuinas, tan llenas de alegría y complicidad. El revuelo, como pueden imaginar, fue inmediato. Los fans perdieron la cabeza de felicidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de esperanza renovada, de peticiones para que volvieran a estar juntos. Pero ¿todo era realmente como se mostraba en esa imagen? Aquí es donde las cosas, mis queridos detectives de sofá, se ponen realmente interesantes. Si analizamos la situación con un poco más de calma, con una mirada más crítica y menos apasionada, empiezan a surgir una serie de preguntas que merecen ser respondidas. Preguntas que socavan la aparente solidez de la historia. Primero, la foto en sí misma. ¿De dónde salió? ¿Quién fue el autor de la instantánea? Y lo que es aún más importante, ¿cuándo fue tomada? La información oficial sobre sus respectivas agendas en esos momentos era bastante pública, accesible a cualquiera con una conexión a Internet. Khan en ese periodo, estaba completamente enfocado en sus proyectos en Italia, labrando una exitosa carrera en el país europeo. Demet, por su parte, estaba promocionando activamente sus propios trabajos en Turquía, participando en entrevistas, sesiones fotográficas y eventos públicos. Coordinar agendas tan apretadas con compromisos en continentes diferentes, para un viaje secreto a América parecía, cuanto menos logísticamente complicado.
Casi imposible, diría yo. Segundo, la notoria falta de otras pruebas. En la era de las redes sociales, donde cada momento de nuestras vidas es susceptible de ser compartido y comentado, es casi, por no decir totalmente, imposible mantener algo completamente en secreto, especialmente cuando se trata de figuras públicas tan populares como Kanye y Demet. Si realmente hubieran estado juntos en América, ¿no esperaríamos ver más fotos, más vídeos, más pistas que confirmaran su presencia en el mismo lugar y al mismo tiempo? ¿Algún comentario, aunque fuera fugaz, de algún fan que los hubiera visto juntos en un restaurante, en una playa, en un lugar turístico? ¿Alguna publicación casual en Instagram Stories mostrando un paisaje similar, un plato típico de la región, cualquier cosa que confirmara su presencia conjunta? Pero aparte de esa misteriosa foto, nada. Un silencio ensordecedor. Un vacío que alimenta aún más las dudas. Tercero, y esto es, en mi opinión, crucial, la fiabilidad de las fuentes. ¿Quién fue el responsable de difundir la foto originalmente? ¿Era una cuenta oficial, perteneciente a alguno de los actores o a sus representantes? ¿Era un medio de comunicación confiable, con un historial de verificar la información antes de publicarla? ¿O por el contrario, era simplemente un perfil de fan anónimo, con ganas de alimentar la especulación y de generar polémica? La respuesta a esta pregunta, damas y caballeros, nos puede dar mucha información valiosa sobre la veracidad de toda esta historia. Y lamentablemente en la gran mayoría de los casos, este tipo de imágenes controvertidas suelen surgir de cuentas no verificadas, con un historial de crear contenido sensacionalista, de inventar noticias falsas para conseguir seguidores y likes. Además, y no debemos olvidarlo, siempre existe la posibilidad de que la foto sea un montaje, una creación digital. Con la tecnología actual, cada vez más sofisticada y accesible, es relativamente fácil crear imágenes falsas que parezcan asombrosamente reales. Si bien no estoy afirmando categóricamente que la foto sea necesariamente un montaje, es una posibilidad que no podemos ni debemos descartar. La calidad de la imagen, la iluminación, la perspectiva, la nitidez, todos estos factores pueden ser manipulados digitalmente para crear una ilusión convincente, para engañar al ojo desprevenido. Pero entonces, si la historia del viaje a América es, como sospechamos, una farsa, ¿por qué se creó toda esta historia? ¿Cuál era el objetivo? Aquí es donde entramos en el resbaladizo terreno de las especulaciones, pero basándonos en el comportamiento habitual de la industria del entretenimiento. Podría ser, por ejemplo, una estrategia de marketing cuidadosamente planificada para mantener vivos los nombres de Kanye y Demet en la mente del público, para que no caigan en el olvido. Después de todo, la nostalgia vende y la idea de una reconciliación entre Kanye y Demet genera un gran interés mediático, atrayendo la atención de los medios de comunicación y de los fans de todo el mundo. También podría ser una forma de desviar la atención de otros temas, de otros escándalos o controversias en los que pudieran estar envueltas las celebridades. A veces los famosos se ven involucrados en problemas legales, en críticas profesionales o en escándalos personales, y una forma efectiva de minimizar el impacto negativo es crear una distracción, generar una noticia más atractiva que eclipse el problema original. Una historia romántica o un supuesto reencuentro amoroso siempre es mucho más atractiva que un problema legal o una crítica profesional. O quizás simplemente fue una travesura, una broma pesada de algún fan con mucho tiempo libre, talento para la edición de imágenes y una gran imaginación. En el a veces caótico mundo de las redes sociales, hay personas que disfrutan creando historias falsas, inventando noticias y observando cómo se propagan rápidamente por Internet. Es una forma de ganar notoriedad, aunque sea efímera, y de sentirse parte de algo más grande, de un fenómeno viral. En cualquier caso, lo que está claro, después de este exhaustivo análisis, es que la historia del viaje de Kanye y Demet a América está rodeada de un halo de misterio, de contradicciones y de preguntas sin respuesta. No hay pruebas sólidas verificables que confirmen que realmente estuvieron juntos allí. Y por el contrario, hay muchos indicios que sugieren que la historia podría ser falsa, una invención para alimentar la imaginación de los fans. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans? Significa que tenemos que ser críticos, analíticos y no creer a ciegas todo lo que vemos en las redes sociales. Es importante analizar la información con detenimiento, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Es fácil caer en la trampa de la especulación, pero es fundamental mantener la objetividad y no crear expectativas falsas, ilusiones que luego pueden desmoronarse.
Al final del día, Khan y Demet son dos personas que tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Si en algún momento deciden estar juntos, lo sabremos por ellos mismos, a través de un comunicado oficial o de una declaración pública, no a través de una foto dudosa que circula por Internet. Mientras tanto, disfrutemos de su talento, de sus proyectos individuales y no nos dejemos llevar por rumores infundados. Entonces, para resumir y dejar las cosas claras, esa foto del viaje a América, si bien generó un gran revuelo y desató la euforia entre los fans, tiene muchas interrogantes a su alrededor. Falta de pruebas concretas, agendas profesionales complicadas, la posibilidad de un montaje digital y fuentes poco confiables. Todo apunta a que la historia podría ser más una fantasía, una ilusión creada por el deseo de los fans, que una realidad tangible. La clave está en ser críticos, en mantener la objetividad y en no dejarnos llevar por la especulación. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a ver la situación con una perspectiva diferente, más informada y menos apasionada. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Khan y Demet estuvieron juntos en América, o piensan que es todo un montaje? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.